de casa porque está ¿Por cerrado qué? el campus por efectos Elecciones. exacto, de las votaciones. Entonces, por esa razón estoy por acá. Espero que no me falle la conexión, ¿verdad? Y me alegra verlos. Miren, estaba haciendo cuentas del número de unidad temática que llevamos y la verdad es que hemos avanzado bastante. Ya son 13 las unidades temáticas que se han cubierto, ¿verdad? Es decir, que ya estamos prácticamente en, en más de la mitad del avance del diplomado y creo que pues eso debe de hacerlo sentir a todos y a todas con mucho ánimo porque lo más largo de este proceso son los primeros 3 módulos, son los que llevan más elementos teóricos, los que requieren más esfuerzos en materia de lectura. Si ustedes se fijan, pues la carga de lectura en los primeros era un poco más amplia. Aquí pues vamos reduciendo un poco más esto. Ya los textos que estamos recomendando en este módulo son más cortos y creo que eso ya les va dando más ánimos para que puedan asumir el compromiso de finalizar, ¿verdad? Porque recuerden que este módulo lo terminamos en diciembre y pues hay un corte ahí de tiempo para que todo el mundo descanse y pueda reponerse, ¿verdad? Del trabajo y del estudio también, ¿verdad? Y yo sé que pues muchos de ustedes ya están añorando que sea 17, creo que 17 es el último día que tenemos de trabajo, que coincide con la finalización de este módulo. Entonces, para mí es muy grato poder saber que ustedes han llegado hasta esta unidad 13, ¿verdad? Y que pues se ha logrado con esto que ustedes concreten más de la mitad de los requisitos prácticamente para que este diplomado se concluya. Y por supuesto, lo que más debe interesarnos es que qué es lo que está dejando este diplomado para ustedes, ¿verdad? Entonces, miren, el módulo que vamos a iniciar hoy es un módulo muy potente, es un módulo que de lo que se trata es de que ustedes logren valorar la importancia que tiene esta herramienta que les vamos a compartir, que no va a ser únicamente de mi parte el acompañarles en este módulo, sino que vamos a tener la participación también de otras personas que son especializadas en el tema, que tienen experiencia, que ya están haciendo estos procesos y que nos van a contar un poquito sobre su historia, ¿verdad? Y sobre sus experiencias. Pero sin duda la idea es que esta herramienta que ustedes van a iniciar, bueno, que ya iniciaron a partir del lunes, ¿verdad? Porque el módulo oficialmente inicia los días lunes. Ya ustedes pudieron, creo que tal vez vamos a dar un momento para que alguno de ustedes se anime a contarnos qué le pareció el video, ¿verdad? Y qué fue lo que más le llamó la atención del primer video de Oscar Jara que les dejé por ahí, que es uno de los contenidos de la unidad temática que vamos a cubrir durante esta semana que finaliza el domingo. Yo esperaría que alguno de ustedes ya haya visto el video y me pueda comentar cuál fue la impresión que tuvo. Y por supuesto me gustaría que también después de hacer una presentación que traigo, que no es tan pequeña, que a la mitad de la presentación podamos hacer un balance, ¿verdad? Del módulo y cuál es la, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de trabajar en este tema de la sistematización? Vean, esta herramienta es fundamental si queremos empezar a trabajar diferentes maneras de cómo generar conocimiento nuevo a partir del diálogo de saberes. Sin duda, estas herramientas en su momento, cuando han sido introducidas a las universidades en diferentes épocas históricas, han creado disrupciones totales, ¿verdad?, en la forma de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto tampoco han sido acogidas de una manera tan masiva. Es comprensible que haya sido complejo el introducir este tipo de herramientas, pero también ya después de que ustedes vayan dando las lecturas y vayan haciendo las valoraciones contextuales, se van a dar cuenta por qué luego la herramienta pasa a ser más del dominio de ciertas disciplinas y no tanto de otros, cuando en realidad esta herramienta puede ser aplicada por todo tipo de profesionales de diferentes áreas, ¿verdad? Porque es una herramienta que sirve para creación de conocimiento nuevo a partir de experiencias que estamos ejecutando.
y eso no se circunscribe únicamente a experiencias que se den en el plano de la mediación académica desde las ciencias sociales únicamente. Entonces, creo que eso es uno de los aspectos más importantes que ustedes deben valorar. Sin duda, cuando miraban en el módulo de formulación de proyectos, de repente hay unas áreas académicas, disciplinares que son más afines para el tema de la formulación de proyectos que otras, pero lo que ustedes pudieron ver en la dimensión de elaboración de proyectos es que desde todas las áreas disciplinares se pueden formular, ¿verdad? Y lo que se requieren son herramientas, ¿verdad? Y luego también en la utilización de técnicas que se han ido generando y se han ido, algunas de ellas se han ido recreando en estos espacios en donde con ustedes tenemos un trabajo también de construcción de experiencias conjuntas, ¿verdad? Entonces, este módulo se denomina sistematización de experiencias, ¿verdad? Es un módulo que se escoge porque reconocemos la importancia de la sistematización de experiencias en los procesos de vinculación universidad-sociedad y porque creemos que es una herramienta para la creación de nuevos conocimientos y dentro de lo cual, pues, la idea nuestra es que cada proceso de vinculación genere a partir de esta herramienta la posibilidad de recuperar esos conocimientos que se dan en esa interacción universidad y sociedad. Y ya vimos quiénes son los actores, quiénes son los sujetos con los cuales trabajamos, ya hemos recorrido esto en los módulos anteriores y por supuesto esta herramienta entonces facilita que nosotros recuperemos esos aprendizajes, esos conocimientos, que no se queden ahí, que no se queden únicamente en actividades puntuales, que no nos quedemos con el activismo, como veníamos diciendo en los módulos 1 y 2, y que aprendamos a reflexionar sobre nuestra propia práctica, ¿verdad? Porque entendemos y valoramos y nos comprometemos con la recuperación a partir de esa práctica, de la reflexión sobre esa práctica, nos comprometemos a la recuperación de esos aprendizajes. Entonces, es parte del proceso académico que como vinculación queremos impulsar. No es un proceso complejo, tan complejo, si partimos de experiencias y de herramientas que ya están dadas en algunos espacios y que ya se viene trabajando desde otras latitudes, ¿verdad? Sin embargo, sí requiere un proceso de formación. Por ello, pues este módulo aporta una serie de conceptos y de herramientas que facilitan la comprensión de esta labor que se va a realizar, pero también nos suscribimos, y aquí quiero ser muy concreta con ustedes, nos suscribimos al formato que se ha propuesto desde la red de trabajo de educación popular latinoamericana que dirige Oscar Jara, y con quien se ha venido trabajando el tema de sistematización desde hace muchísimos años y bueno, ya ustedes dentro del recorrido de las lecturas que se han sugerido para esta primera unidad temática, que ya ustedes la tienen en la guía, ya es posible descargarla por todos y todas dentro de la plataforma, ya ustedes tienen ahí el recorrido de dónde viene y de dónde surge todo este proceso y cómo se compromete entonces el tema de la educación popular con el tema de cómo se vincula el tema de la educación popular con el tema de la sistematización. Entonces, Oscar Jara es uno de nuestros referentes, por ello hemos hecho acopio de los textos, de las grabaciones, de una serie de dispositivos que Oscar ha venido creando a lo largo de su experiencia de trabajo en Latinoamérica, pero también en otros países. Si ustedes se fijan, los videos que les he compartido son de experiencias de trabajo que él ha realizado con el País Vasco, con quien tuve la oportunidad hace aproximadamente un mes de interactuar con él precisamente en esa universidad, en unos módulos de formación que se están impartiendo. Entonces, Oscar viene y nos da estos dispositivos que nos permiten a nosotros, a su vez, incorporarlos dentro de procesos de formación y sistematización, como lo que estamos haciendo en este momento. Así que tenemos la posibilidad de tener de primera mano, digamos, algunos de sus textos, algunos de los documentos que él facilita para efectos de procesos de formación en sistematización. Y ha sido un gran apoyo para las universidades que trabajamos de cerca con él, el que él nos pueda facilitar, digamos, todos estos contenidos. Entonces, lo que ustedes tienen dentro de la plataforma son algunos de los documentos y textos que algunos de ellos se pueden encontrar en internet, otros no. Se les hizo una selección cuidadosa para que ustedes no tengan agobio en una lectura tan pesada, pero sí precisando aquellos elementos que son necesarios. Se hizo una selección también de otro tipo de lecturas
que les van a aportar también a la comprensión de la sistematización, que consideramos nosotros que es muy importante hacerlo porque también es importante que ustedes sepan que se hace sistematización desde otros espacios y que también se han generado algunas apreciaciones sobre este proceso. Y por supuesto, creo que los videos son muy didácticos. Yo los revisé todos y son un poco largos, eso sí, porque son videos que recogen, digamos, toda una experiencia de taller que él está ejecutando, pero son videos muy didácticos porque permiten ver cómo va el proceso de formación en este tema. Entonces recoge incluso las discusiones que se dan y todo, ¿verdad? Entonces me parecieron adecuados para efectos de que ustedes los puedan tener. Esos videos están también en YouTube, es decir, si ustedes entran a la página de YouTube pueden encontrar esos videos también para poder hacer referencia a ellos en cualquier momento que ustedes requieran. ¿Qué nos interesaría muchísimo de lograr en este módulo? Que ustedes se apropien de esta herramienta, que ustedes la puedan poner en práctica desde su propio espacio de trabajo académico, ya sea desde un espacio de gestión, ya sea desde el espacio de su propia práctica educativa con sus estudiantes, ya sea desde sus posgrados, ya sea desde sus propios procesos de trabajo y proyectos de vinculación que están realizando en este momento, o también que se pueda incorporar esto como parte de otro proceso de formación que ustedes consideren que debe darse, ¿no? Entonces, por allí la idea es que ustedes se apropien de esta herramienta, que no se quede aquí en este módulo, sino más bien que ustedes se lleven esto para poder utilizarlo. Y por eso la idea de que ustedes puedan, que sea para ustedes sencillo el poder utilizar este proceso. Requiere mucho compromiso, requiere una decisión, es esto, la idea y la decisión de sistematizar un proceso no es una idea que se hace porque sí, ya van a ver ustedes cómo está vinculado el proceso de sistematización con relación al propósito primordial, que es uno de los que yo traigo para esta herramienta acá y es el propósito de transformación y cambio social. Entonces vamos a ver que esta herramienta no es utilizada al azar por una forma meramente académica, sino porque es una herramienta que facilita a partir de esos conocimientos nuevos y esos aprendizajes transformar una realidad que ya los sujetos que están llevándola a cabo han identificado como necesaria para transformar. Entonces, es una herramienta potente que ayuda al cambio social y a la transformación, que nos ayuda entonces para que en nuestra propia práctica social nosotros podamos hacer transformaciones. Y por supuesto se vincula mucho con el tipo de trabajo que venimos nosotros proponiendo que determine el marco de las relaciones de la universidad con la sociedad. Es decir, aquellas relaciones en donde nosotros con sujetos o actores externos a la universidad trabajamos conjuntamente para hacer procesos de cambio social que impactan y mejoren las condiciones de vida de las personas según los objetivos que ellos han trazado, ¿verdad? Entonces, estas herramientas vienen a coadyuvar en eso. Entonces, son herramientas que requieren por eso de esa voluntad, de ese compromiso, de esa decisión para poder hacer y tener ese impacto en procesos de transformación. Entonces, diciendo esto, yo voy a compartirles, les voy a compartir un par de diapositivas. Primero, para que podamos ver algún tema, alguno de los contenidos que tiene la guía. Creo que ya la mayoría de ustedes pudieron revisarla. La primera parte, la unidad temática que toca para esta semana, no es tan larga. Lo que tiene más es un poco de contenido de la lectura obligatoria que se les pide que hagan para esta semana, ¿verdad? Que es del libro de Oscar Jara, pero además se les agrega un texto ahí también de Oscar para que lo puedan desmenuzar. Y la idea es entonces que cuando yo presente estas diapositivas, ustedes ya tengan algún tipo de ya pueden hacer un tipo de relación con esas lecturas, porque recuerden que para mí lo importante es que ustedes vayan haciendo una lectura de los textos que se les van dando, no para que ustedes la memoricen o para que vengamos aquí a hacer un control de lectura, sino para que ustedes luego de poder llevar el módulo, luego de poder cumplir con las actividades y las asignaciones que se les dejan, ustedes más adelante en su propio trabajo de práctica tanto académica como social que vienen realizando, ustedes incorporen estas herramientas y hagan acopio de estos textos, de estas lecturas que se les han facilitado como parte de un proceso de formulación de algún proyecto, de alguna propuesta, ¿verdad? Es decir, que a ustedes les quedan todos estos elementos para trabajar en el futuro en sus propios procesos de vinculación. Entonces, esa es la idea, que ustedes lleven la sintonía de las lecturas precisamente para que sepan en dónde buscar
los elementos que necesitan en el momento, que ustedes recuerden, por ejemplo, que en el módulo 4 hablamos sobre sistematización de experiencias y hablamos sobre el recorrido que tuvo este proceso a nivel histórico en Latinoamérica, por qué sucedió en Latinoamérica y no sucedió en otros lugares, en otras latitudes, por ejemplo, y que ustedes puedan hacer una lectura entonces rápida hacia ese texto que se les facilitó en este módulo, que queda a la disposición de ustedes, porque ya eso es parte del proceso de formación que ustedes han pautado. Y eso es lo que para mí tiene mayor valor en este diplomado. Sin duda, el poder ir y recurrir a todos estos elementos conceptuales, bibliográficos, en ese orden y con ese nivel de organización, permite y facilita que hagamos el trabajo mejor. Lo contrario a cuando no tenemos un espacio en donde poder ir a buscar todos estos referentes contextuales, teóricos, metodológicos, y nos toca pues entre tanto información y tanto proceso que está disperso, sobre todo en la web, nos podemos sepultar en un montón de vínculos y de documentos que nada nos van a aportar a ciertas experiencias y que por supuesto podemos precisarlos más si los tenemos organizados de esta manera. Entonces, desde ya yo esperaría que ustedes se apropien de esta herramienta y que tengan todo el material de consulta que se les ha dado, más otro complementario que puede surgir en el intercambio que tengamos. Es decir, me gustaría que algunos de ustedes que han trabajado en este tema, por ejemplo, yo sé que aquí tenemos trabajadores sociales que participan en este proceso, que pudieran compartirnos también algunos referentes bibliográficos para ponerlos como bibliografía complementaria en la plataforma y así intercambiamos también algunos materiales y vamos consolidando entonces un recurso bibliográfico más nutrido del que se les está dando por acá, ¿verdad? Entonces, diciendo esto, yo voy a compartir mi presentación. Quiero decir aquí que contamos en este módulo con la participación también de la máster Maribel Álvarez. Ella es profesora de la carrera de Trabajo Social y ella va a estar con nosotros el día de mañana, también aportando sus reflexiones sobre este tema y sobre su importante experiencia desarrollando esta práctica social tan importante que es la sistematización, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, como hay algunos momentos de este módulo que requieren de un ejercicio de trabajo grupal, quiero aclarar eso. Recuerden que desde la segunda etapa de formación en el diplomado estamos organizando cualquier devolución relacionada con el trabajo que se deriva de este diplomado. Se está dando con enfoques grupales, es decir, todos los trabajos que se están dejando se requiere que se hagan en grupo precisamente para estimular entre ustedes el trabajo y la interacción grupal y para poder fortalecer los procesos de intercambio interdisciplinario entre ustedes y luego consolidar grupos de trabajo que después del diplomado queden también en sintonía para realizar proyectos y actividades de vinculación. Entonces, solo la primera actividad que se solicitó fue individual, el resto son actividades grupales, así que en este módulo eso no va a cambiar y lo que se va a pedir para entrega del diplomado va a ser entonces que ustedes puedan responder a unos ejercicios que vamos a proponer nosotros, pero que lo hagan en grupo precisamente para poder estimular esto que ya veníamos diciendo. Para ello, entonces, se van a integrar 3 personas, miembros de nuestra dirección, que nos van a apoyar a dar el seguimiento, que va a ser el licenciado Francisco Portillo, la licenciada Nayansi del CID y el licenciado Ramón Rosales. Creo que de los 3 hay 2 en la sala presentes, ¿verdad? Para que ellos, pues, ustedes los conozcan y que ustedes sepan de que ellos también les van a apoyar en el proceso. Entonces vamos a tratar de que este módulo sea muy dinámico y de que pues los ejercicios que van a acompañar este módulo pues faciliten que ustedes vayan apropiándose del uso de la herramienta. La herramienta, como decíamos, tiene objetivos precisos de formación en este diplomado, así que yo no me voy a detener en eso porque ya ustedes los tienen en la guía temática, ¿verdad? Yo espero que ustedes para el final para el domingo, que es el último día de la unidad temática, ustedes ya hayan podido completar las lecturas, pero también hayan podido ver el video y hayan podido entonces comprender algunos de los elementos que vamos a discutir acá. Ya decíamos, el referente en materia de todo el contenido que se va a facilitar en este módulo, la mayor parte del contenido tiene que ver con el trabajo que va venido desarrollando Oscar Jara, no él únicamente como persona, sino él dentro de equipos de trabajo desde el enfoque de la educación
popular que se ha venido desarrollando en Latinoamérica por más de 40 años. Y por supuesto, es precisamente este autor, ustedes van a ver ahí en la guía temática cómo se va desarrollando la idea, es precisamente este autor el que se toma la tarea de referir en un texto, y ese texto ustedes lo tienen en PDF adjunto en su bibliografía. Este texto permite entonces recuperar este contexto y este recorrido histórico latinoamericano que ha tenido la sistematización de experiencias, porque Oscar se toma la tarea en el año 2012 de poder hacer este acopio y nos da entonces este enorme aporte para poder precisar en procesos de formación como este, para poder precisar entonces con ustedes ese tipo de referencias contextuales que de otra forma tuviéramos que haber buscado y con muy poco éxito muchísimas otras fuentes que no considero yo que hubieran sido suficientes, ¿verdad? Así que ya el trabajo que Oscar hizo con este texto que se llama Sistematización de Experiencias, pues ya con eso, pues ya él nos da un enorme aporte para poder tenerlo como referencia a la hora de hablar de esa contextualización necesaria que requiere la sistematización de experiencia. Entonces, la sistematización, como es un proceso que se viene dando a partir de el encuentro con grupos, con sectores populares con los cuales viene trabajando Oscar Jara y los equipos de educación popular, entonces se viene gestando desde esos niveles y entonces Oscar Jara nos comenta en todo este libro que hay referentes contextuales poderosos que tienen que ver con el anclaje de la sistematización de experiencias en el contexto latinoamericano, ¿verdad? Y esto realmente es por una razón que él identifica claramente en el texto como las perspectivas de transformación social, es decir, qué movía, qué movilizaba a los grupos y a los sujetos colectivos con los cuales Oscar y los grupos de trabajo de educación popular qué los movía, qué los motivaba a poder ir desarrollando, primero reconociendo la necesidad de aprender de sus propias prácticas, pero también de poder afianzar herramientas de este tipo. Entonces, ¿qué los movía a estos grupos que estaban trabajando con enfoques de educación popular en esa época? Los movía una necesidad imperante en ese momento de reconocerse sujetos con capacidad para transformar socialmente su realidad. Y por supuesto, esto en contraposición a un enfoque, por supuesto, neutro de cómo debe ser transformada esa realidad. Y entonces vemos que en esas épocas en las cuales surgen las primeras propuestas de sistematización, al mismo tiempo habían ya referentes metodológicos que eran academicistas, por supuesto, y que venían a dar la idea de que habían aspectos que podían ser meramente objetivos y que no tenían por ningún punto que trascender más allá de la objetivación, ¿verdad? De los mismos sujetos y de sus procesos de transformación social. Entonces, lo que vemos aquí es que había una motivación importante en estos grupos por apropiarse de esas, como llama Semmelman, posibilidades de transformación, ¿verdad? Entonces, en ese marco, en ese ímpetu, en ese intercambio importante, pero también en el reconocimiento de esa necesidad de lograr tener herramientas para poder apropiarse de los conocimientos que surgían en esa interacción tan viva, tan potente de los grupos de trabajo en educación popular, de ahí surge entonces la propuesta de sistematización. Y entonces se sitúa obviamente en las prácticas cotidianas que se venían dando precisamente porque surge en experiencias que son eminentemente situadas, ¿verdad? Y por supuesto, viene en su momento, era interpretada como aquel espacio que podía vincular la teoría con la práctica, pero luego eso inmediatamente se empieza a analizar y luego se logran con generar, a partir de estas experiencias, se logran generar evidencias suficientes que apuntan al hecho de que la relación de teoría y práctica desde la sistematización de experiencia es diferente a la idea de esa
secuencialidad que le consideraban en su momento, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que usted aprende en lo teórico lo aplica en la práctica y por ahí se puede dar un proceso de aplicación de conocimiento, pero en este sentido, que la práctica cotidiana, al ser reflexionada, genera presupuestos teóricos que facilitan luego reflexionar sobre esa misma práctica. Entonces, eso genera una ruptura con la idea original de que esta era una herramienta también para vincular la teoría con la práctica de manera secuencial. Y entonces viene aportando un montón de elementos importantes que lo que generan al final es un distanciamiento del enfoque académico de ciencia y metodología neutra, por supuesto, y el de la imposibilidad, como siempre se mencionó en la academia en ese tiempo, de que este tipo de experiencias pudieran aportar algún tipo de conocimiento valioso para hacer avanzar la ciencia y la tecnología y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, es frente a esa enorme torre de cristal que se generaba y se distanciaba de las problemáticas sociales, donde no se reconocía la posibilidad de que en una interacción social entre sujetos, buscando solucionar una problemática concreta en sus comunidades, pudiera surgir conocimientos que valieran la pena para la academia, allí, en ese espacio y en ese entorno, surge la posibilidad de reconocer esos conocimientos, de apropiarse de ellos y de utilizarlos para poder hacer incluso una mejora al análisis teórico de problemas sustanciales que hoy por hoy siguen todavía pendientes de resolver en muchos de nuestros países, ¿verdad? Y en la región. Entonces, por eso se da en Latinoamérica y por eso se da en ese ambiente, ¿no? Porque se gesta justamente en esa necesidad de encontrar soluciones para las cuales la academia no las está dando, pero también para las cuales se requieren reflexiones a la base de lo que se está haciendo como grupos que están tratando de transformar una situación imperante y que pues se van dando en esas interacciones la creatividad y otra serie de procesos que luego con la sistematización se recuperan y luego entonces se aporta la comprensión de esa problemática y a su solución. Entonces vemos aquí que también habían elementos contextuales importantes para el surgimiento de la sistematización. Por ejemplo, esto se puede vincular mucho con la pedagogía de la liberación de la que hablaba Paulo Freire, por ejemplo, que Paulo Freire negaba esta postura de educación bancaria, decía, en la cual pues todo el conocimiento del profesor o del educador se vacía en el educando y pues esto hace que el educando solo consuma ese contenido, ese conocimiento, pero no lo logra procesar y aparentemente porque el educando está vacío y no tiene nada que aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en ese sentido, lo que Paulo Freire proponía era liberarnos de esa idea de educación bancaria y en su lugar sustituirlo por procesos pedagógicos que facilitaran que el sujeto que recibe los contenidos se libere, que sea reconocido como una persona con conocimientos también válidos y que en ese intercambio entre el educando y el educador se puedan dar cambios de roles en donde muchas de las experiencias son aportadas por el educando y muchas de las experiencias por el educador, para que allí en ese diálogo de sabores se construya entonces otro tipo de conocimiento y sea diferente el intercambio. La relación entonces del educador con el educando se transforma y en ese sentido se transforma también la relación jerárquica que se establecía entre alguien que no sabe y alguien que sí, y que ese alguien que sí sabe le da al que no sabe todo, pero el que no sabe supuestamente no tiene nada que dar al que sabe. Y aquí es donde se reconocen esos cambios, ¿verdad? Entonces se da en medio también de estos elementos contextuales la sistematización y se vuelve también una herramienta, así como la pedagogía liberadora de la que hablaba Paulo Freire, se vuelve también la sistematización esa herramienta tan valiosa para poder recuperar esos otros saberes que por supuesto en su momento la academia niega completamente, que exista la posibilidad de apropiarse de los mismos y que en todo caso no son más que experiencias, vivencias que no tienen nada que ver con la construcción de conocimiento riguroso científico.
Y ahí es donde empieza pues toda una lucha fuerte que todavía se mantiene para reconocer en estas herramientas, por supuesto, en la ecología de saberes, en las epistemologías del sur, en la sistematización de experiencias, en la educación popular, para reconocer en estas herramientas la potencia que tienen para poder revertir problemáticas allá donde la ciencia muchas veces no está aportando esas soluciones tan urgentes que requerimos, ¿verdad? Entonces, vemos que hay elementos importantes dentro del contexto de los procesos de sistematización de experiencias que se vienen dando en ese recorrido, ¿verdad? Y allí, pues, nos decía Oscar Jara en su texto, ¿verdad? Acerca de las reflexiones que se venían generando en estos grupos de educación popular que se gestaban, ¿verdad? En medio de conflictos sociales y en medio de necesidades tremendas de transformación por algunas situaciones apremiantes en algunos de los espacios de comunidades latinoamericanas. Y entonces decía Oscar, las reflexiones provenientes no son de teorías o de parámetros predefinidos, sino que surgen del encuentro entre sus protagonistas, es decir, de estos actores sociales que se juntan, ¿verdad? Y aportan miradas críticas a las experiencias que han vivido, ¿verdad? Y en las cuales están inmersos y están participando. Es decir, que lo que se busca es construir, y aquí es donde hay un cambio significativo en la forma en cómo se miraba la sistematización, es aquí de lo que se trata de construir aproximaciones teóricas, teniendo como punto de partida la sistematización de las prácticas educativas en ese momento que se daban bajo el esquema de educación popular. Entonces, ¿cómo lograr extraer de todas estas interacciones entre sujetos con experiencias reales en contextos en donde las transformaciones sociales tenían que tener cabida y en donde hay luchas importantes para resolver situaciones apremiantes de vida? ¿Qué es lo que sucede ahí en la interacción con los sujetos? ¿Cómo aportan desde sus propias experiencias y conocimientos y sabiduría, ¿verdad? Para poder resolver estas problemáticas apremiantes. ¿Cómo todo eso construye un referente teórico que facilita, ¿verdad? Poder sumar esos referentes teóricos, facilitan poderlo sumar a la propia resolución de problemas en otros contextos. Y si no, para muestra un botón, muchas de las formas en cómo hoy por hoy los grupos y comunidades que cuidan y protegen el ambiente han desarrollado tradicionalmente muchas de las prácticas importantes que hoy por hoy le dan sustento a los ecosistemas de los cuales depende la vida de esas comunidades. ¿Cómo los han hecho? ¿Bajo qué perspectivas? ¿Y cómo han acumulado este conocimiento? ¿Cómo lo han transmitido de una generación a otra? Todos esos son elementos que son necesarios de recuperar, de estudiar, de comprender, de analizar y de incorporar a los contenidos académicos de formación para que nuestras universidades tengan la pertinencia social necesaria para atender estas situaciones, ¿verdad? Entonces, esos grupos sociales importantes que confluyen para resolver problemáticas de este tipo, al tener herramientas como la sistematización, facilita que recuperen esos conocimientos de sus propias prácticas y facilita que lo puedan compartir también con otros. Entonces, también la sistematización es una herramienta que sirve a los grupos sociales con los cuales trabajamos. Es decir, no es una herramienta para que nosotros solo como académicos nos quedemos con ella. Es una herramienta para compartirla con los sujetos con los cuales estamos trabajando en los equipos de vinculación y es una herramienta para incorporar en cualquier otro espacio que tengamos de trabajo con sujetos en los cuales estemos inmersos en procesos de transformación que son tan importantes y tan urgentes de atender en estos tiempos y estos contextos. Entonces vemos cómo eso es parte del recorrido que se viene dando entremos entonces en lo que es sistematización para el acopio que nos hace Oscar Jara. Es un proceso de reflexión individual y colectivo. Se da en torno a una práctica realizada o vivida, es decir, se sitúa en una experiencia concreta que se ha realizado, que se está realizando, que se está viviendo, que se está ejecutando. Se realiza mediante una reconstrucción ordenada de lo que ha ocurrido en ella, es decir, no siempre cuando tenemos o formulamos un proyecto, planificamos un proceso, no siempre se dan las cosas como las escribimos previamente, sino más bien lo que va sucediendo en realidad, ¿verdad? Cómo la misma realidad nos va
reformulando, digamos, los pasos que habíamos escrito anteriormente, y entonces eso permite, la sistematización permite reconstruir de manera ordenada eso que hace, ese proceso, ¿verdad? Provoca una mirada crítica sobre esa experiencia, es decir, este es un elemento fundamental como parte de la sistematización, es la mirada crítica sobre lo que se está haciendo, sobre lo que venimos realizando, ¿verdad? Y, por supuesto, identifica nuevos conocimientos, ya que la interacción de los sujetos en el marco de las reflexiones que se logran, ¿verdad? Produce nuevos conocimientos que sin una herramienta adecuada pasarían desapercibidos o se considerarían como conocimientos no válidos, ¿verdad? Entonces, por ahí ese es el proceso de la sistematización. Aquí en este momento me gustaría que alguno de ustedes pudiera intervenir para que me comentara a partir de alguna lectura que ya inició o del video que comprende por sistematización, qué le gustaría comentar sobre esto, ¿verdad? Para que no solamente esté yo hablando, sino que también haya participación de ustedes. Así que dejaría para que alguien pueda tomar el micrófono y contarnos un poquito sobre lo que ya leyó, sobre lo que vio del video, sobre qué le pareció y sobre ¿verdad? Cualquier experiencia que haya tenido con este proceso o cualquier cercanía que haya tenido con este proceso de sistematización del que estamos tratando en este módulo. Hola, solo tengo un comentario, Master Ivania. No nos enseñó las diapositivas, ¿o sí? Número uno, y número dos, o sea, yo lo que participé en una sistema, le puedo contar algo, lo que yo entiendo, como modo de reflexión. Yo participé en una sistematización de experiencia de un grupo femenino, productor, en donde primero pues hicimos como un mapa, nos reunimos todos debajo de un árbol y empezaron a contar la historia. Iniciamos desde donde ellos realmente, donde ellos iniciaron, pues, desde cuando el gobierno, el Instituto Nacional Agrario les donó su tierra, ¿verdad? Empezaron ellos, primero se agruparon, donde surgió la idea para agruparse y organizarse en forma grupal, todo fue por la idea de poseer un poquito de tierra. El motivo fue la tierra y la seguridad alimentaria, ya que sus maridos trabajaban, pero no les alcanzaba. Entonces ellos vieron la oportunidad que había de una tierra cerquita donde ellos, entonces se la solicitaron al INAH, pero para eso tenían que organizarse. Entonces este grupo femenino se organizó y empezaron a contar la historia, cómo lo hicieron, quién era la líder, identificaron líderes. Luego se organizaron en una directiva, empezaron entrenando jóvenes, porque ellos pensaron que la mayoría eran viejas ya. O sea, en un inicio pensaron en ese relevo generacional, lo muy importante. Y así fueron, va contando toda la realidad de ellos. Entonces, año número uno, la organización, año número dos, contaron la historia, todo el proceso, pero el instructor que sistematizaba lo hizo en una forma ordenada, tal como usted lo estaba explicando hace poco, en donde ellas iniciaron debido a una necesidad de tierras para ampliar su área y poder comer, crearon la idea de organizar un grupo que después se transformó en otras cosas más adelante. Entonces empezaron a contar su historia desde el momento de la organización. Luego pues se fueron dando cuenta de que algunas pues habían pleitos internos, habían críticas y cuestiones, entonces pidieron apoyo a otras instituciones y fue cuando llegamos con el INAH a tratar de organizarlas, a crear eh, técnicas parlamentarias, modos de convivir, nuevos sistemas de siembras, cultivos biointensivos donde no utilizaban químicos, buscando de cambiar esa mirada, hacerlas más amigas, ver que todas ocupan un mismo fin, quitarse la idea de los pleitos. Y nos fuimos dando cuenta que ellas tenían conocimientos también.
una era experta ya en hacer encurtidos. Por X motivo ella trabajó en una planta de procesar frutas y vino allí y ya sabía saber encurtidos. Entonces se amplió más el conocimiento, se les dio ya metimos otra institución que era Infot, les capacitó a ellas a hacer encurtidos y pues volvieron ellos mismos, ya tenían un nuevo emprendimiento. Luego con el apoyo nuestro sembramos chiles jalapeños para exportarlo a Estados Unidos vía alguien que nos vendía hasta la semilla, la plantita, perdón. Yo les dije que esa plantita la podíamos producir en el grupo, pero era prohibido. Creo que era parte de la estrategia que tenía la compañía americana para exportar este chile a Estados Unidos. Entonces, pero sí eran muy rigurosos. Entonces, el 40% de la producción era exportable, el 60% no. Entonces nosotros dijimos, no pueden perder este chile, se puede preparar. Entonces empezamos con ellas mismas a crear otro negocio que era vender chiles jalapeños como de mesa en los mercados y preparar encurtidos. Y fue así como sistematizamos parte de la vida de ellas desde su inicio hasta ya estar bien organizada, haciendo negocios y con una convivencia mejor. Eso, cambio. No sé si me escuchas. Gracias por compartir la experiencia, Danilo, realmente valioso em, que, que esa experiencia que usted cuenta pues haya podido generar, digamos, algún tipo de cambio en la situación inicial, ¿verdad? O el punto de partida en el que se dio. Y lo que podemos ver de la experiencia rápida que usted nos cuenta, ¿verdad? Es sobre todo porque el nivel de detalle que nos da nos permite prácticamente reconocer entonces que en ese proceso también ustedes como parte del equipo tuvieron una integración, ¿verdad? Para poder hacer la reflexión. Es decir, no fuera posible que usted nos contara esto si usted no hubiese participado activamente en el proceso, que es una de las características que tiene la sistematización, ¿verdad? Es decir, todo, por ejemplo, en este momento, yo podría decirte que si ustedes todos se sumaran a la sistematización de este diplomado, todos podrían tener algo que decir sobre ese recorrido, ¿no? Porque están allí viviéndolo y porque en interacción con los demás están experimentando, digamos, todo este proceso. Entonces, sin duda, pues ese es un elemento fundamental y, por supuesto, hay que tener algunas técnicas que tenemos que tener en cuenta para poder ordenar, como decía Danilo, ¿verdad? El proceso, es decir, dentro de la plática y de la reflexión, en un entorno adecuado, como decía Danilo ya, ¿verdad? El entorno adecuado que nos da que nos dio la naturaleza misma, ¿no? Es decir, ellos buscan un espacio, ¿verdad? Natural para poder sentirse a gusto y poder empezar a hablar. Eso es valiosísimo para estimular, digamos, no solamente el diálogo entre las personas, la confianza, sino también que el contacto con la naturaleza nos permite también un estado en el cual nos sentimos más tranquilos para poder expresar y eso es mucho mejor que estar en un espacio cerrado, por ejemplo. Y, o sea, hay otro tipo de sensaciones que se activan cuando estamos en espacios abiertos y eso es parte del proceso de reflexión. Y vemos también en lo que nos recorre Danilo elementos fundamentales que se van generando a partir de la interacción, ¿verdad? Y esos elementos son los elementos, digamos que potentes. Pero hay uno en particular, ¿verdad? Que a veces pasa desapercibido en los procesos de sistematización, pero que me parece a mí que es uno de los torales de la sistematización, y es el hecho de que le permite, digamos, a un grupo, a un colectivo, a un equipo de personas, a un comité, a una comisión de personas que se reúnen para poder hacer el proceso, les permite ver la dimensión y la capacidad que tienen para organizarse y lograr llevar a cabo una tarea. Y eso es vital para poder generar y fortalecer capacidades en estos grupos, en estas comunidades, que luego, por supuesto, tienen que emprender procesos de transformación por sí mismos y no tener entonces que depender
todo el tiempo de instancias, ¿verdad? El acompañamiento en los procesos de sistematización son acompañamientos que tienen que tener mucha voluntad y compromiso, como dice Danilo, pues todos nos dedicamos a escuchar a los otros también, ¿verdad? Y esa es una de las principales elementos a tomar en cuenta en la sistematización, la escucha activa, ¿verdad? Gracias, Danilo, por esa experiencia tan valiosa y por ese recorrido, aunque rápido, pero muy preciso, ¿verdad? De lo que sucedió en esa etapa de sistematización que usted participó. Me gustaría saber si hay alguien más que quiera compartir una Bien, experiencia así como Danilo. Diga. Buenas Zaira tardes. Turcios y Rubis Gracias. Tulio levantan la mano. Adelante, Zaira. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Bueno, en lo personal he tenido la oportunidad de trabajar en sistematizaciones por mi profesión, soy trabajadora social. Para nosotros la sistematización es parte fundamental de los procesos de intervención que realizamos, tomando en cuenta que este proceso es una reflexión de cada práctica que nosotros realizamos, cada práctica profesional. Obviamente esto nosotros lo desarrollamos con nuestros estudiantes, tomando en cuenta que es una gran necesidad para nosotros ya en el ámbito profesional. Algo muy importante de la sistematización es la recopilación de todo el proceso que se ha realizado. Esto nos permite poder rescatar, identificar, conocer y hasta analizar qué fue lo que sucedió desde la conformación del diagnóstico de necesidades, cómo se priorizó la necesidad que se iba a abordar a través de un proyecto de intervención, quiénes fueron los participantes, en qué fases participaron. Eh, Otro tema interesante es la interacción o más bien el tomar en cuenta, ¿verdad? La percepción del desarrollo de todo el proceso metodológico desarrollado, no solo desde el equipo ejecutor, el equipo planificador, sino desde esas personas beneficiarias de ese proyecto que nosotros planificamos y ejecutamos. Esto permite también, de alguna manera, generar identidad en esos beneficiarios sobre el proyecto, ya que ellos vienen participando desde la construcción del diagnóstico, pero no se queda solo ahí. Ellos no se sienten utilizados, sino más bien se sienten parte esencial y un actor de suma relevancia, un actor activo en todo el proceso de transformación de esa realidad que nosotros estamos apoyando a través de un proyecto de intervención. Algo muy importante es que una sistematización no solamente tiene que verse como un informe, sino que esto va más allá, porque nos permite rescatar qué se planificó, qué se ejecutó, cuál es la valoración que hemos obtenido a través del proceso de evaluación y también esas grandes lecciones aprendidas, esas buenas prácticas que de alguna manera nos han permitido culminar con éxito el proyecto o lecciones aprendidas que de alguna manera limitaron esos resultados que nosotros esperábamos cuando planificamos ese proyecto. No solamente es un tema de informar, como les decía anteriormente, sino que va mucho, mucho más allá. Es la inclusión de todos los actores durante el proceso, es la percepción de esos actores en todo el proceso, pero también es ese aporte que queda para otras personas, para otras instituciones, sobre situaciones parecidas que en el futuro se quieran realizar y que puede servir de base para poder identificar nuevos aportes teórico-metodológicos en otros contextos, con otros actores y en otras temporalidades, por supuesto. Esa es mi experiencia. Gracias, Zaira. Como ustedes pueden ver, el campo del trabajo social es un campo en donde la sistematización es parte de los procesos de formación, tanto desde el punto de vista profesional como también experiencial. Y lo que cuenta la compañera sobre los enfoques de la sistematización tiene que ver también con el tipo de prácticas que se desarrollan y se realizan, ¿verdad? Desde el espacio del trabajo social en este caso. Me gusta mucho cómo lo sintetiza la compañera Zaira para poder, porque se vuelve más sencillo de comprender y lo valioso de esto es que contamos con Zaira en este espacio del diplomado también para poder hacer acopio de su experiencia y poder también incorporar sus conocimientos y su valioso recorrido desde el campo del trabajo social
para fortalecer la discusión y el diálogo que podamos establecer desde acá. Creo que Rudy tenía levantada la mano, no sé Rudy si continúa. No sé si ya la bajó, si quiere seguir. No sé si hay alguien más que quisiera comentarnos algo sobre el concepto de sistematización desde su propia experiencia o el recorrido que ha hecho sobre alguna sistematización en alguno de los proyectos, programas o de su vida profesional, Sí, académica. Adelante. tiene levantada la mano Rolando y luego Argelia. Adelante. Usted ayúdenme porque no los veo. Es que mire que tengo en mi Sí, computadora toda la presentación. No sé si la están viendo. Y sí se entonces ven no bien, puedo ver a los participantes. Entonces Sí, sería Rolando y luego Argelia. Argelia. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes licenciada Ivania. Yo voy a, con el respeto que se merece nuestra compañera Argelia, que ella es la que sigue después, solo quiero más bien como que nos tocó así para introducirla. Realmente nosotros vivimos en el Curno, en Olancho, una experiencia maravillosa de lo que es la sistematización cuando hicimos una intervención en la comunidad Pech. Realmente fue algo impresionante que yo quisiera más bien invitar a Argelia que nos contara realmente cómo fue el enfoque, porque nosotros tuvimos un medio contacto con un dirigente de Pech, el nombre de Dagoberto Lobo, que por cierto es el presidente de los Pech de todo el país. Y cómo se logró a través de este proyecto que dirigía y coordinaba la compañera Argelia Gallo, que fue una de las experiencias más lindas que yo mismo he sentido en mi vida, porque hicimos varios viajes con ella ya a Dulce Nombre de Culmija, a la comunidad PES, pero que realmente cómo fue el proceso porque no todos los lugares son fáciles y no todas las situaciones aparentemente se pueden dar. Los peces estaban muy decepcionados de las instituciones educativas porque tuvieron una experiencia negra con la Universidad Nacional de Agricultura, en vista de que ellos fueron ingresados, les permitieron ingresar a 15 muchachos y después en un arrebato de situación ahí rara, los sacaron de la universidad, les cancelaron sus becas y todo, y ellos no querían tener contacto con nadie. ¿Y cómo logramos nosotros abrir ese espacio hasta donde llegamos? Lástima que solamente fueron 2 años de intervención y que por situaciones presupuestarias, por situaciones realmente difíciles que tienen nuestros centros regionales pequeños, no se pudo continuar con esta experiencia que ojalá este equipo que estamos ahorita recibiendo este diplomado podamos retomar este proyecto, que es uno de los proyectos más dignos y maravillosos que nosotros podemos hacer con nuestras comunidades autóctonas, debido a que están muy, pero muy postergadas. Así que yo invito a Argelia para que Argelia les cuente porque ella realmente fue la que hicimos, donde participaron un buen equipo de profesores, buena cantidad de alumnos, y involucramos a todo el centro y sonó a nivel de departamento realmente este proyecto, porque se magnificó debido a que nosotros logramos traer al final 20 muchachos que hicieran el examen de prueba de actitud académica y logramos muchas cosas importantísimas en ellos, programas de salud y todo. Así que yo te dejo, Argelia, realmente te presento yo sé que tú tienes toda la metodología para explicarlo un poquito más y puedas demostrar en nuestro centro y a los compañeros cómo realmente nosotros pudimos hacer esta intervención allá en Dulce Nombre de Culmi. Gracias, Iván. Buenas tardes, doctora Ivania. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, realmente, como dijo el ingeniero Calix, fue una experiencia muy bonita que nos hizo crecer de manera importante, tanto en la parte de sensibilidad social como en la parte metodológica.
Pero la verdad es que yo siempre he pensado que independientemente de los libros que nosotros leamos, obviamente eso nos guía para poner en práctica una metodología. Pero yo pienso que para hacer vinculación hay que estar enamorado de nuestro trabajo, hay que tener ese compromiso institucional y hay que sentir tener esa sensibilidad social, como bien lo menciona Oscar Jara en la entrevista, en una de las entrevistas que le hacen, que si nosotros no tenemos la sensibilidad social, difícilmente vamos a poder llegar a esos sectores poblacionales que esperan un papel más social de parte de las universidades y que con esos proyectos de vinculación, él menciona, tenemos que llegar a construir conocimiento con esos sectores poblacionales que creemos que no saben nada, pero es todo lo contrario. Yo no sé si nosotros trabajamos de manera sistematizada la experiencia, pero como lo hicimos con amor, pienso que nos salió bien. Fueron 2 años de mucho aprendizaje. De un día X llegó el dirigente de ASOPECH, de la Asociación de Poblaciones PECH, al CURNO a pedir ayuda sobre qué podíamos hacer nosotros como centro universitario para trabajar con esta población. Entonces, más o menos fuimos nosotros a visitar la comunidad con 2 compañeras, el ingeniero Rolando y mi persona, y preguntamos más o menos en qué, a manera de diagnóstico, en qué aspectos nosotros podíamos trabajar. Entonces se identificó las áreas de educación, salud, nutrición, arte y cultura. Hicimos una programación más o menos qué actividades podíamos, las cuales podíamos trabajar, obviamente que fuera de acuerdo con la comunidad. Hicimos una reunión con la comunidad en general y ellos explicaron qué temas querían que nosotros les apoyáramos. Y fue precisamente ahí donde surgen estos 4 ejes. Empezamos con la educación en la parte de autoestima, en la parte de educación sexual, con los jóvenes del Centro de Educación Básica, con los maestros de ahí que nos dieron una acogida increíble. Trabajamos con los estudiantes con los huertos escolares. Vimos que había una necesidad de que ellos tuvieran un lugar donde se pudieran reunir como comunidad, debatir, capacitarse. Entonces, con mucho esfuerzo, nosotros acondicionamos el comedor infantil, lo acondicionamos para el doble propósito, el comedor infantil y un salón de reuniones, ¿verdad? Entonces, ellos no tienen idea la cara de felicidad que sentía esa gente cuando nosotros hicimos entrega de ese local. Pero a la par también en el área de salud queríamos trabajar la salud en la mujer materno-infantil porque los índices de control prenatal, de atención a la mujer eran muy bajos porque si nosotros nos damos cuenta ahorita, la tendencia de salud y la tendencia de educación es a privatizarse, ¿verdad? Entonces, esta privatización va dejando al margen a la población de escasos recursos económicos. Entonces, nosotros hicimos 2 ferias de la salud sensacionales, bajo gente de las 7 comunidades indígenas que hay ahí cerca, tomamos citologías, se hizo control prenatal, se aplicó vacuna a las mujeres embarazadas, el toxoide tetánico, perdón, y eso, ¿verdad? Con seguimiento, obviamente, nos aliamos con una ONG que maneja el centro de salud de ahí de la comunidad, PECH, de nuestro centro de operaciones, y ellos nos financiaron el pago del procesamiento de las citologías y les dimos seguimiento en esos 2 años. También incluimos en la parte de deporte charlas para los maestros sobre la importancia del deporte, pues cuando ellos ven, en el grupo hay un licenciado en deportes, en el grupo de trabajo. Entonces, cuando ven que nosotros teníamos un equipo bien fortalecido, que a veces ni nosotros nos damos cuenta de las grandes potencialidades que tenemos en nuestros centros universitarios,
Entonces dice un maestro que el director departamental de educación quiere que se le capacite a los docentes de todos los centros básicos de educación en el área de deporte, porque no son personas del área de deporte los que dan estas asignaturas. Entonces nosotros logramos capacitar en 4 actividades deportivas a los maestros de estos centros educativos, ¿verdad? Luego pasamos, las mujeres empezaron, bueno, ¿y por qué no hacer los huertos escolares con nosotros, con las mujeres? Y hicimos un grupo piloto, ¿verdad? 5 mujeres que se portaron excelentemente, mi respeto para nosotras las mujeres, ¿verdad? Tenemos, creo que más potencialidades de las que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Se hicieron los 5 huertos escolares, había un hombre también ahí, y ellos siguen en esa producción de verdura. Quisimos entrar ya, por ejemplo, con el sazal, que es un producto propio de la comunidad PES, pero nosotros quisimos darle un valor agregado, que ellos no solo vendan el sazal como ha sido su costumbre, sino también que vendieran, darle como un procesado que durara más tiempo y que ellos también lo pudieran vender a la par de la manera como siempre lo han vendido, pero también con un agregado con quesillo. Se hizo la prueba y nos apoyó la gente de agroindustria. Esa es la importancia, compañeros, de que los equipos de los proyectos de vinculación sean realmente formados por equipos multidisciplinarios. Y a veces nosotros creemos que no, si es de salud, ¿qué va a entrar? ¿Qué puede hacer un ingeniero agroindustrial? Siempre en una comunidad hay temas variados que pueden ser abordados dentro de un mismo proyecto de vinculación. Entonces logramos eso también, pero como en eso ya se terminaba nuestro proyecto, sí logramos una ONG que iba a financiar como subproyecto de nuestro proyecto, pero ya en eso terminamos y no continuaron ellos con eso. Con ese subproyecto. Quizás nosotros no supimos vender la idea, quizás nosotros no supimos cómo introducirlo, ¿verdad? Nos quedó la duda, siendo sinceros, nos quedó la duda, pero pienso que es una bonita experiencia. Ahí está el informe en vinculación del curso en vinculación en Ciudad Universitaria. Y es una buena sistematización de información que servirá de punto de partida para reflexionarlo, para analizarlo, para ver cuáles fueron las ventajas, cuáles fueron las desventajas y punto de partida, como repito, para que se continúe con este proyecto. Pero fue una linda experiencia y ellos esperan que nosotros continuemos. Profe, pues esa puede ser la experiencia a partir de la cual ustedes pueden hacer una propuesta de sistematización, ¿verdad? Porque pues además de que la tienen ahí pendiente y presente, también tiene la potencialidad de poder retomarse y además tienen información, ¿verdad? Es decir, que eso es importante para poder hacer un proceso de sistematización. Entonces creo que ustedes, que son los actores que la llevaron a cabo, están en la disponibilidad de hacerlo, tienen la información necesaria, ya tienen en este momento con este módulo algunas herramientas para poder hacer el ejercicio. Entonces me parece que no deberían descartar la posibilidad de que esta sea la experiencia de sistematización que ustedes lleven a cabo. Es importante que ustedes sepan que la idea de este módulo no es que ustedes hagan una sistematización completa en este momento, porque el tiempo no daría para eso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es un diseño de sistematización, es decir, vamos a lograr concretar con ustedes en este módulo un diseño de sistematización de una experiencia así como la que ha contado Danilo, como la que cuenta Argelia, ¿verdad? Para poder, para que ustedes vean cómo es el proceso de diseñar una propuesta de estas, que luego hay que llevarla a la práctica, ¿verdad? Pero que obviamente nos rebasaría las horas del módulo. Por esa razón, no podía yo exigirles a ustedes en este módulo concretar un proceso completo de sistematización, pero sí puedo llevarlos a elaborar el diseño para que a ustedes les quede la tarea de sistematizarlo y por supuesto con estas condiciones que ustedes ya han mostrado que tienen de información y sobre todo porque vivieron la experiencia, porque esa es la condición a mi juicio fundamental para poder hacer este proceso,
Entonces, ¿cómo ustedes a partir de este módulo van a poder recuperar esa experiencia? ¿Verdad? Así que pues la felicito y creo que con Rolando y con el resto de los compañeros de curso pueden hacer este ejercicio. Yo quisiera aquí tener la posibilidad de escuchar a algunos de los participantes que tenemos de otras universidades. Tenemos de la pedagógica y tenemos también de UNAL León. Me gustaría saber si alguno de ustedes quisiera participar para poder contarnos de alguna experiencia de sistematización que han realizado o que quisieran realizar como punto de trabajo de este módulo, porque sí es importante saber que todos tienen la condición para poder hacer el ejercicio. Recuerden que es un trabajo grupal. Esperaríamos que ustedes pudieran entonces integrarse. Ya algunos ya tienen grupos, ¿verdad? Fijos que vienen trabajando desde el segundo momento del módulo, del segundo módulo, perdón, del diplomado. Y la idea es que los grupos sean afines, es decir, que ustedes establezcan sus propios grupos de trabajo, ¿verdad? Pero que luego tengan la posibilidad de hacer una propuesta de estas. Entonces, sí me gustaría saber si los compañeros, compañeras que son de una León, que son de la pedagógica, tienen esta posibilidad para poder también tener eh, completo entonces el panorama y pues darle entonces cabida a la guía de trabajo que queremos plantearle, ¿verdad? Doctora Ivania, disculpe que le Sí. robe un minuto, no quiero que se me escape. Algo importantísimo y que nos satisfizo mucho fue que nosotros preguntamos, bueno, ¿y cuántos jóvenes hay aquí con secundaria completa? Y nos dijeron, no, hay tantos, pero a ellos les da miedo ir a hacer el examen de admisión. ¿Pero por qué? Porque igual no tenemos dinero para trasladarnos a estudiar. Entonces hicimos una reunión con jóvenes de las 7 comunidades PES para ver cuáles eran sus expectativas, qué querían estudiar, se les dio un apoyo para el área de matemáticas y español, y vinieron, no recuerdo si fueron 6 los que vinieron a hacer la PA, y de los cuales pasaron 4. ¿Verdad? Y esos 4 jóvenes están estudiando, uno administración de empresas agropecuarias y los otros en pedagogía. Y hicimos los contactos con BOAE de Tegucigalpa y les dieron beca. Ellos están estudiando becados con promedios, por sus promedios de excelencia académica. Adelante, no sé si alguno de los compañeros de la UPN o de la UNAM León quisiera participar. Si alguien me ayuda con si hay alguna mano levantada, porque yo no la puedo, no No puedo hay manos verlos porque levantadas tengo la ahorita. pantalla compartida. No hay manos levantadas, Liz. Sí, bueno, entendería que es posible que hagamos estos grupos de trabajo, ¿verdad? Para poder concretar el ejercicio del módulo. Hola, hola. ¿Se escucha, Lick? Sí, no sé si quería participar Fabiola. Ya apagó el micrófono. Ah, ok, ok, ok. Tengo muy mala señal, casi no escucho. Está bien, Fabiola, está bien, está bien. ¿Tiene apagado el micrófono, Lick?
Perdón. Les decía que tengo esta imagen que estoy compartiendo para ustedes y me gustó mucho esta imagen porque la tomo de uno de los textos que nos comparten dos compañeros de la Universidad de Rosario. Y este elemento, esta figura lo que nos recrea es como todo una síntesis prácticamente de todo el recorrido que se hace en un proceso de sistematización. Y me gustó mucho porque en términos, la imagen habla mucho de cómo es el proceso y facilita la comprensión del proceso y el recorrido, ¿verdad? Vieron que me he saltado varias diapositivas, pero es porque la mayor parte de la información que está en esas diapositivas ustedes la tienen en la guía, ¿verdad? Que ya ustedes deben de leer. Y lo que tengo en esta figura, que es lo que quiero yo compartir para poder ir precisando en qué es lo que vamos a trabajar. Lo que tengo yo en esta figura es ese recorrido, ¿verdad? Metodológico que conlleva un proceso de sistematización, entendiendo la sistematización bajo este enfoque que decíamos al inicio, que es un proceso en el cual lo que nos interesa pues es apropiarnos de una experiencia, recuperar el proceso que hemos realizado en esa experiencia, tal cual se sucedió, en comprender las causas por las cuales sucedió de esta manera y no de otra, como decía Argelia, ¿verdad? En el camino nos íbamos encontrando con algunas cuestiones que no nos las planteábamos antes de llegar a la comunidad, pero que al llegar a la comunidad los mismos actores en la comunidad nos iban planteando nuevas perspectivas de trabajo. Entonces, todo eso le recoge la sistematización. Y por supuesto, recoge, como dice Zaida, las lecciones aprendidas, es decir, qué es lo que queda también de un proceso de estos, y al reconstruirlo nos damos cuenta entonces qué pasos pensábamos al inicio que se iban a dar y por qué no sucedieron, y en su lugar cuáles fueron los que se establecieron, ¿verdad? Y luego cómo esto también tiene sentido para poder asumir que esta experiencia ha resuelto de manera concreta una problemática, en qué medida la resuelve y qué otros elementos han sido, digamos, puestos en reflexión cuando se ha abordado esta problemática. Es decir, que no es un asunto meramente mecánico, sino que tiene todo este entramado, ¿verdad?, de pasos que van de alguna manera metodológicamente aportando en cada paso que se da, van aportando elementos. Entonces, punto de partida de una sistematización es vivir la experiencia. ¿Sí? Es decir, poder ser partícipes del proceso. Entonces, en ese sentido, va a tocar trabajar en grupos, compañeros, porque lo que vamos a generar aquí como guía de trabajo final del módulo, tenemos 2 etapas de proceso de trabajo grupal para este módulo. La primera de ellas es el análisis y la interpretación que ustedes van a hacer de una experiencia de sistematización que se les va a compartir por grupos. Y la siguiente guía, ¿verdad? La guía número 2 va a estar relacionada con el proceso de trabajo que ustedes van a desarrollar para una sistematización que ustedes en un futuro tengan a bien ejecutar, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que van a tener que tener una experiencia en concreto en la cual estén o hayan participado, ¿verdad? Y en ese sentido van a tener que hacer un proceso de negociación en el grupo en el cual ustedes se inscriban, porque habría que escoger entonces una vivencia o una experiencia en la cual haya alguna participación de algunos, al menos de algunos de los miembros, para poder concretar, ¿verdad?, la propuesta. Luego, el objeto de sistematización, ¿verdad? Habría que definirlo, que es otro de los pasos que hay que realizar con respecto al proceso de sistematización, ¿verdad? Y por supuesto, esto va a requerir entonces que ustedes, al ir elaborando el diseño, ustedes van a ir entonces precisando esto a partir de un objetivo. Y luego, pues, otro de los pasos es definir los ejes a partir de los cuales ustedes quieren hacer el trabajo de sistematización. Es decir, que de todo un proceso, de toda una experiencia, ustedes pueden seleccionar qué aspectos de esa experiencia quieren sistematizar. Por ejemplo, ya Argelia decía, en nuestro proyecto con los PECH trabajamos en temas que tenían que ver con seguridad alimentaria, prácticamente trabajando con algunos procesos, con las huertas, trabajando con las mujeres, pero también trabajando con un producto que es muy conocido y tradicional para ellos, que es el sasal,
¿verdad? Y que de una manera bastante tradicional ellos lo elaboran y lo ofrecen, y cómo luego pues se da toda esta interpretación de parte de la universidad de que este producto podía valer para que tuviera otro tipo de presentación, que tuviera más duración y por supuesto que eso posibilitara que se generara mejores ingresos para la comunidad si se ofrecía este producto como parte de una comercialización más justa, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay elementos que nos interesan de la experiencia, es decir, en este caso de esta experiencia de sistematización se podría optar por trabajar ese eje, que es el eje de productivo, el eje donde se relata esta parte que mencionaba Argelia, pero también Argelia hablaba del tema de salud, ¿verdad? Entonces también podría ser el eje de salud el que se sistematiza, es decir, que de esta experiencia podría salir una, dos o tres procesos de sistematización, porque tiene diferentes momentos, tiene diferentes elementos y tiene diferentes recorridos según el tema que se haya abordado. Y por supuesto, esto facilita entonces que la experiencia con toda su amplitud pueda facilitar un proceso de sistematización, incluso hasta unos 2 o 3 más, dependiendo del eje que se quiere definir de sistematización, ¿verdad? Entonces, allí lo que toca es como hacer una delimitación de la experiencia, qué es lo que nos gustaría sistematizar de la experiencia. Por ejemplo, podría ser sistematizar el aprendizaje de los estudiantes y la experiencia de los estudiantes en el proceso. Eso podría ser, por ejemplo, el eje de la sistematización, y allí pues nos concentraríamos más en qué sucedió con los estudiantes que participaron, cómo era antes la experiencia de ellos antes de pasar por el proceso, cómo fue después y qué elementos hubieron ahí para poder posibilitar en ellos un proceso de formación diferente de la que hubieran tenido si hubieran estado en el aula, por ejemplo, y elementos de ese tipo podrían ser incluidos dentro de este proceso. Luego de eso, que son pasos pequeños, por decirlo así, dentro de la etapa de la sistematización, pero que son significativos, luego de eso se elabora este plan. Nosotros entonces llegaríamos hasta esa etapa que dice elaboración del plan de sistematización, es decir, que llegaríamos a lograr el diseño de la sistematización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que sigue del plan ya es ejecutar el proceso y eso ya nos llevaría entonces otro tiempo y lógicamente no lograríamos concretarlo con el módulo. Pero ya les quedaría construido el plan para que ustedes luego retomen todo lo que continúa del proceso y que por supuesto ustedes van a tener aquí ejemplos múltiples de cómo hacer esa reconstrucción histórica, de cómo hacer esa descripción y ordenamiento, ¿verdad? De cómo hacer ese análisis e interpretación crítica y, por supuesto, de la elaboración de conclusiones y recomendaciones. Ustedes van a tener muchos ejemplos de cómo llegar hasta ahí. En el plan, básicamente, que se les va a dar un ejemplo de cómo concretar este plan, ustedes van a lograr precisar entonces qué experiencia se va a sistematizar, ustedes van a precisar un objeto y un objetivo de esa sistematización, van a definir esto, van a lograr concretar y delimitar el eje de la sistematización que quieren abordar de esa experiencia propiamente y obviamente van a lograr concretar el plan o el que en este caso nosotros consideraríamos que ustedes entonces concretarían con el plan el diseño del proceso de sistematización que luego ustedes posteriormente pueden echar a andar. Le quedaría un cronograma hasta eso, ¿verdad? El plan lleva eso, lleva un cronograma, ¿verdad? Lleva identificación de actores, lleva identificación de fuentes, por ejemplo, de información. Miren, ese es un aspecto vital del proceso de sistematización. Si ustedes no tienen acceso a las fuentes de información para sistematizar, si no tienen informes, si no tienen actas, ayudas, memoria, grabaciones, videos, si no tienen documentos donde se habla de la experiencia, es muy difícil sistematizar. Entonces, todos esos son elementos que se tienen que poner en perspectiva a la hora de seleccionar una experiencia de sistematización que queremos hacer. Obviamente, lo que vamos a concretar entonces en estos días es la integración de los grupos de trabajo. Vamos a necesitar que ustedes se organicen en grupos de trabajo y que dentro de esa organización se logre facilitar entre ustedes una negociación para seleccionar una experiencia que ustedes consideren que podría tener suficiente información a la mano, algunos de ustedes haberla vivido, haber recuperado, haber sido, puede ser algún proyecto de vinculación en el que ustedes hayan participado o estén participando,
¿verdad? Y que puedan tener esa facilidad entonces de localizar a los actores que están participando en esta actividad o que ya participaron, localizar fuentes de información que hayan dejado, por ejemplo, informes, ya decía Argelia, tenemos un informe final del proyecto, ¿verdad? Entonces, ese es ya un documento básico para un proceso de sistematización. Y por supuesto, qué posibilidades habrían también de poder hablar con los actores del proyecto, entrevistas, grupos focales, entre otros, que son técnicas que se utilizan para ejecutar el proceso. Todo eso tendría que quedar plasmado en el plan, es decir, esa identificación y por supuesto un cronograma que luego ustedes puedan. Obviamente el cronograma tiene más que ver en un sentido práctico, es decir, no vamos a poner ahí fechas de ejecución de la sistematización porque, como insisto, no es lo que vamos a pedir como evaluación del módulo porque rebasaría las condiciones del tiempo, pero ustedes van a identificar de manera genérica un cronograma por semana, semana 1, semana 2, semana 3, ¿verdad? Para poder identificar en un cronograma el recorrido que harían en factor tiempo y por supuesto ya con eso entonces ustedes podrían perfectamente como grupo ejecutar esta propuesta de sistematización con todas las condiciones porque ya ustedes en el plan las han identificado, ¿verdad? Entonces esa es la idea, dejarles a ustedes ese plan para que puedan echar a andar ese proceso y que por supuesto apoyado con los videos, con la bibliografía que se les presenta acá y con los ejemplos y experiencias que ustedes van a ver, que ustedes puedan entonces tomar esa decisión de lanzarse a sistematizar, que es un proyecto maravilloso y en el cual pues también como nosotros como parte de este grupo de estudiantes de este diplomado, pues vale la pena incursionar, ¿verdad? Entonces, esa es como uno de los aspectos más importantes que yo quería compartirles el Voy a darle esta presentación a Ramón, decía, por error, en vez quería dejar de compartir, pero ahora ya más bien me había silenciado. Ok, entonces quiero mostrarles también cuáles son las guías de trabajo que vamos a desarrollar y explicarles un poquito de qué se va a tratar el trabajo que vamos a hacer práctico de grupo, precisamente porque podrían surgir algunas dudas y no quisiéramos que ninguno de ustedes, disculpen que es que no voy a encender, perdonen, es que solo tengo una lámpara encendida, voy a encender la luz. Ahora sí creo que ya está más iluminado acá. Entonces, vean, yo quiero compartirles a ustedes dos guías de trabajo que son las que vamos a incorporar en el módulo. Tengo que explicarles muy bien las dos, por eso voy a tomarme el tiempo ahora para poder compartírselas y explicárselas, para que cualquier duda o consulta la podamos abordar a partir de ahora y que no se nos vayan a ir quedando, ¿verdad? Estas dudas para después si se atrasen ustedes en el trabajo. Entonces, voy a compartirles la primera guía de trabajo que se dará a partir de la segunda semana, es decir, la próxima semana. Recuerden que el lunes próximo ustedes inician la segunda semana del módulo y entonces aquí es donde esta guía de trabajo se inicia, ¿verdad? Y aquí es donde ustedes entonces tendrían un espacio para poder trabajarla durante la siguiente semana. Entonces, se les va a asignar a ustedes una experiencia de sistematización que ya está escrita, ¿verdad? Yo hice la selección de 10 experiencias, tomando en cuenta que podían salir 10 grupos de trabajo, pueden ser menos. No creo que sean más por la cantidad de personas, pero si son menos, no habría problema porque lo que haríamos sería asignarles las que quedan. Y estas experiencias se han seleccionado de unas publicaciones que nos compartieron desde la Universidad Nacional de Costa Rica y también
aparecen algunas experiencias de Nicaragua. La de Nicaragua la voy a compartir con los compañeros de Nicaragua, por eso preguntaba, ¿verdad? Porque hay una de estas experiencias que es de UNICEF de Nicaragua y me gustaría que los compañeros que están de Una León puedan utilizar esa por cuestiones de contextualización de la experiencia, ¿verdad? Entonces, se les van a asignar en un cuadro que aparece en la parte de abajo de esta hoja de Word unas experiencias de sistematización. La idea es que por grupos se tome una experiencia, cada grupo va a tener una experiencia asignada, ¿verdad? Estas experiencias obviamente están colgadas en la página, en la plataforma, y en esta guía que está también subida en la plataforma, en la unidad temática, que corresponde cada una de las sistematizaciones para que puedan descargarlas. Pueden descargar todas si quieren, pero la que le corresponde a usted está por número, ¿verdad? Entonces aquí la idea sería identificar quiénes son los integrantes de cada grupo según el número para poder diferenciar a quién le va a corresponder qué guía, ¿verdad? Entonces aquí lo que se les pide es que ustedes con esta guía de trabajo, primero que ustedes se agrupen, ¿verdad? Según esta afinidad que ustedes han venido desarrollando desde el principio del diplomado, o si no, una nueva formación de grupo, ¿verdad? Ustedes me dirán cómo lo prefieren, y que designen a una persona que sería la que luego presentaría los resultados de esta guía de trabajo en la fase plenaria que va a corresponder a esa semana, ¿verdad? Entonces, es una de las primeras tareas que hay que hacer. Entonces, ustedes van a ir desarrollando, ¿verdad? En la guía, esa guía de acuerdo a la experiencia que ustedes van a leer. Ustedes van a tener una publicación de una sistematización y entonces ustedes van a hacer el esfuerzo por describir a partir de lo que está ahí escrito, ¿verdad? A partir de esa experiencia que ya se realizó, describir ese objeto de la sistematización, identificar también cuál es el espacio temporal, ¿verdad? De la experiencia, es decir, poder concretar, digamos, si la experiencia es una experiencia de la Universidad de Costa Rica en el marco de un proyecto de acción social que se hizo en el año 2016, por ejemplo, entonces ustedes poder decir con precisión en qué tiempo y en qué territorio o qué comunidad se hizo esta experiencia, poder hacer esa identificación, ¿verdad? Y les doy un ejemplo, el trabajo de formación de liderazgos realizado entre enero de 2011 y julio de 2012 con organizaciones de mujeres rurales de la región norte del país. Entonces, esa es una de las primeras tareas que van a hacer con la guía. Van a describir el objeto de la sistematización, es decir, la experiencia que se está sistematizando, que por lo general está y forma parte del documento escrito que se les va a entregar. Y ahí les van a aparecer todos esos detalles, así que no tengan temor en que esa información va a estar siempre dentro del espacio que ustedes la van a tener ahí publicada. Ustedes van a identificar en ese escrito el eje de la sistematización y los objetivos de la misma. Normalmente en las publicaciones sobre procesos de sistematización ya esto aparece claramente identificado en la narrativa, por lo tanto tampoco va a ser difícil localizarlo. Lo que yo necesito acá concretar con ustedes es que ustedes logren precisar qué es un objeto de la sistematización, que logren precisar qué se entiende por eje de la sistematización a partir de la lectura que yo le doy de la metodología, pero también poniéndolo en práctica con algunas sistematizaciones ya hechas y frente a las cuales ustedes hacen esta identificación, ¿verdad? Entonces, no va a ser nada difícil, precisamente porque ya casi que están explícitos en la publicación, pero es importante para efectos de que ustedes vayan ejercitándose, ¿verdad? En la comprensión de estos elementos, ¿verdad? Aquí el cuarto elemento es el proceso de la sistematización misma. Aquí se les pide que lo describan de manera breve, ¿verdad? No van a hacer una copia de todo lo que aparece ahí publicado, sino más bien que ustedes hagan un ejercicio de síntesis del proceso mismo, ¿verdad? ¿Qué etapas tuvo ese proceso de sistematización? Normalmente cuando se publica un informe de sistematización, se publica por etapas, entonces ustedes pueden ahí enumerar las etapas, o en algunos casos ellos le llaman momentos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del lenguaje que utiliza
la persona que publicó la sistematización. En eso ustedes pueden hacer también su valoración y síntesis. Recuerden que no es copiar el documento porque no tiene sentido, ya está publicado, ¿verdad? Lo que requerimos es que ustedes hagan un ejercicio de síntesis aquí y luego que enumeren resultados, productos de la interpretación crítica de esa experiencia. Es decir, también dentro de la misma publicación van a encontrar esos elementos de manera bastante concreta y explícita, así que no va a ser difícil identificarlos, pero luego el ejercicio que ustedes hacen para identificarlos es importante. Y por supuesto, con esa información nos van a preparar una presentación que luego la van a compartir también en la plataforma. La idea es que podamos hacer esta presentación en una plenaria. Yo pensaba que era valioso que pudiéramos hacerla la próxima semana. Recuerden que tenemos trabajo sincrónico jueves y viernes. La idea era que ustedes se tomaran el jueves para trabajar entre ustedes. No sé si ustedes quieren que nos conectemos y lo dividimos en grupos o ustedes prefieren encontrarse en otro espacio, hacer ustedes mismos sus propias salas virtuales y reunirse. Y si no quieren hacerlo ese día, lo pueden hacer en otro momento, pero el viernes, que es el fin de la semana en la cual corresponde este trabajo, el viernes haríamos la presentación de las experiencias de sistematización que se les dieron, ¿verdad? Entonces, el segundo propósito de hacer esto es que la mayor parte de ustedes conozcan todas las experiencias de sistematización que todos van a analizar. Una manera, ustedes la van a tener ahí también, ¿verdad? En la plataforma y las pueden leer perfectamente con toda libertad, pero les queda también una presentación sintética de en qué consistió esa sistematización, para que ustedes vean cómo se reflejan el proceso metodológico que lleva una sistematización. Entonces, en esa publicación que se les da por grupo, ahí aparece ese proceso metodológico, ¿verdad? Y ese recorrido es importante que ustedes lo identifiquen, ¿sí? Y esa es la idea de la siguiente semana. Esta semana son de lecturas, es también de videos. La próxima semana también hay lecturas y videos, pero la próxima semana también es que ustedes se junten y que ustedes puedan hacer esta revisión, este análisis de una sistematización ya publicada y que ustedes identifiquen entonces esos elementos de la metodología para que luego nos presenten en una plenaria el viernes de manera sintética, ¿verdad? En qué consistió esa experiencia sistemática y así todos vamos a conocer todas las que se entreguen a los grupos, ¿verdad? Esa es una forma muy adecuada de poder hacer esos recorridos en esas experiencias de sistematización. La mayoría, como les digo, de estas son extraídas de esa publicación de Costa Rica, por eso coincide, ¿verdad? El país. Y hay una que es de UNICEF, que por supuesto es la que quiero que los compañeros de Nicaragua la puedan tomar por efectos de contexto. Entonces, tengo aquí la lista, el cuadro de distribución. Lo que necesitaría es precisar quiénes integran el grupo 1 y así sucesivamente, por lo que yo este cuadro se lo voy a enviar al compañero Ramón, porque así, con esa información de cada sistematización a quien le corresponde, luego entonces se precisa y se concreta a cuál le tocó, a qué grupo le tocó cada una de estas sistematizaciones y con esto entonces logramos ordenar la presentación de las mismas para el viernes, ¿verdad? Ahí está la instrucción, se solicita hacer este ejercicio por grupo. Es importante que lo desarrollen de manera colectiva porque las percepciones al interior del grupo pueden enriquecer mucho más adelante la reflexión en la jornada presencial, ¿verdad? Es decir, que aunque haya una persona que vaya a presentar esto en representación del grupo, obviamente si surgen algunas preguntas o comentarios, el resto del equipo puede complementarlo, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran ustedes agregar. Y si no, entonces pasaríamos a que ustedes puedan ver la otra guía de trabajo, que ya sería la final, y para la cual trabajaríamos en las siguientes sesiones. Es decir, que el resto de las sesiones, además de la que tenemos con la profesora Maribel mañana, el resto de las sesiones tendríamos trabajo práctico, desarrollando la guía número 2, que les quiero mostrar
si no hay preguntas o comentarios sobre esta. Recuerden que esta guía de trabajo está subida en la plataforma también, correspondiente a la segunda semana, ¿verdad? Ahí pueden encontrarla también. Argelia Una Gallo, preguntita, perdón. Sí, adelante. Doctora Ivania, disculpe. Nosotros sí vi todos los ejemplos de sistematización que ya están en la plataforma. Nosotros como integrantes, como grupo del curso, ¿nos podemos quedar un solo grupo? Como les digo, ustedes se pueden organizar como ustedes prefieran. Lo que interesa es que esa organización la conserven, porque luego pasaríamos a la guía 2, en donde ustedes ya elaborarían un proyecto, que es el resultado que les pedí, ¿verdad? Que es el plan. Y por supuesto, pues aquí ustedes tendrían que hacer un proceso de negociación para ver cuál de las experiencias de CURNO ustedes consideran que vale la pena diseñar para efectos de su sistematización, ¿verdad? Recuerden que la idea de concretar el plan es para que ustedes posteriormente puedan llevar a cabo esta sistematización, ¿verdad? Entonces, la idea de agruparse ya depende de las circunstancias propias de ustedes, ¿verdad? Eso lo vamos a respetar plenamente. Y lo importante es que no se vaya a quedar nadie sin grupo. Esa es mi preocupación primordial, ¿verdad? Que no vaya posibilidades de que alguno de los miembros, alguno de los participantes de este diplomado se vaya a quedar por fuera, porque allí en ese sentido estaríamos en un problema para poder hacer la evaluación. Entonces, por eso sí necesitaría que ustedes pudieran lo más pronto posible, no sé si ya para mañana podríamos tener la información de los grupos, ¿verdad? Creo que podían ser por orden de llegada a la propuesta. Por ejemplo, me parece que los primeros que ya envían información a Ramón de cómo están integrados, pues ya sea el grupo 1 y así, por orden de envío de la información a Ramón, ya se le puede asignar el número. Recuerden que esto es para asignarles la sistematización que van a analizar, que ya está publicada, ¿verdad? Pero luego conservarían también esa agrupación para la segunda etapa del módulo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctora Ivania, bueno, yo por lo menos tengo una pequeña duda de la evaluación del módulo 3, entonces, y mis compañeros también la tenemos. Entonces, le vamos a agradecer que al final nos regale unos 2 minutos. Por supuesto, claro que sí, claro. Gracias, muy amable. Entonces, vean, aquí está el listado, aparecen 10 experiencias. Si son más grupos, tenemos suficientes, ¿verdad? Experiencias más. Estas son algunas seleccionadas, pero tenemos más, ¿verdad? Por si ustedes quieren que tengamos otras más experiencias o por si pues hay más grupos de los que están acá. Yo había identificado 10, pero bueno, pueden ser más. La idea sería entonces que de acuerdo al número, ¿verdad? En que queden, ustedes descargan esa publicación y siguen los pasos que se les muestra en la guía, en esta guía que estamos viendo acá, ¿verdad? Y preparen esa presentación para compartirla con todos y todas el próximo viernes, tomando en cuenta que ustedes harían el esfuerzo por reunirse, ya sea el jueves de 4 a 6, y ya estaríamos pendientes de que nos dijeran si ocupan que les habilitemos la sala para la reunión. Sería una reunión entre ustedes. O si no, pues ustedes nos dicen, no, pues vamos a hacer una reunión aparte en otro momento, a otra hora, y ustedes lo pueden hacer perfectamente. Pero sí nos encontraríamos el viernes para poder ver en plenaria la síntesis de cada experiencia asignada, ¿verdad? Ese sería el trabajo de la guía 1. Entonces, si no hay más consultas, yo cerraría esta guía Tengo una y pregunta, perdón. dígame. Bueno, en Choluteca tenemos 2 grupos. Sí, Entonces, el grupo 1 o 2 va a enviar el listado a Ramón, al ingeniero sí, Ramón, ¿verdad? Entonces, él sí, nos va a decir, de acuerdo al orden de llegada, a qué grupo pertenecemos. exacto, Si, por exacto. ejemplo, perteneciéramos al grupo número 1, que es la publicación de Costa Rica de la sistematización de experiencias,
esta la vamos a bajar ¿de dónde? Sí, todas las experiencias están en una carpeta en la unidad 2 en la plataforma. Si quieres, se las muestro. Es que yo la busqué y me costó, o sea, era ya tarde y no pude encontrarla en la unidad número 2. Permítame. Estoy abriendo el campus para poder mostrarle dónde están. Voy a entrar, no como docente, sino como estudiante, para que ustedes vean la pantalla como la veo yo, ¿verdad? Entonces ahorita voy a compartir mi pantalla. Aquí lo tengo. Por favor, avísenme si se está viendo. ¿Sí se ve? ¿Sí? Módulo 4. Bueno, aquí está el módulo 4. Aquí está la guía didáctica del módulo 4, es decir, la lectura que se les envía para el recorrido del módulo. Está el primer video de Oscar Jara. Está la bibliografía obligatoria, la carpeta. Ahí en esa carpeta ustedes van a encontrar los textos que les he hablado. Dentro de la guía aparecen estas lecturas obligatorias, ¿verdad? Les dicen las páginas que hay que leer y todo. Y luego estamos hablando que esta es la unidad 13, que es la primera unidad de este módulo, y en donde ya hemos hecho acopio entonces de esta parte. Ustedes inician el lunes con la unidad 14, y aquí está la carpeta donde dice experiencias de sistematización. Usted la va a abrir y ahí le van a aparecer las experiencias, luego a partir de las cuales aparecen entonces este listado acá, ¿verdad? Que ya les mostraba yo en la guía. Lo que me voy a cerciorar hoy por la noche es que el nombre que aparece en esta carpeta, ¿verdad? Este nombre, por ejemplo, Hernández, Valenzuela, Arce, que coincida con el listado, que no vaya a haber ninguna posibilidad de confusión, ¿verdad? Eso es lo que voy a verificar, ¿verdad? Para efectos de que no vayamos a tener un problema y que luego pues no sería un problema que se repitan algunas, ¿verdad? Pero la idea sería que no se repitiera ninguna. Pero aquí están las experiencias de sistematización para que ustedes ya la puedan ver, y perdonen que me salí. Y además, aquí les dejé también al final de la semana la posibilidad de que ustedes, luego de hacer la presentación el viernes, nos compartan esa presentación, ¿verdad? Es decir, que ustedes, como ya van a hacer esa presentación, ¿verdad? Puede ser un PowerPoint o no sé qué otro dispositivo van a usar, pero que ustedes puedan subirla luego, esa presentación aquí, para que quede disponible para todos. Es decir, para que los demás puedan también descargar, porque es una buena síntesis que se va a hacer, un ejercicio interesante, bonito, y ya ustedes tienen algunas experiencias. Recuerden que esto no es para que ustedes se queden con él, sino para que ustedes a su vez puedan brindar capacitaciones de este tipo. Entonces, para que ustedes ya puedan hacer acopio de estas experiencias y mostrarlas también en otros espacios donde ustedes trabajen procesos de sistematización y que también hagan formación en esto. Y aquí está la guía de trabajo que acaban de ver, ¿verdad? Aquí está la guía de trabajo para que ustedes la puedan verificar. Y luego están las otras 2 unidades. Esta sería la siguiente semana, la tercera, donde hay un video, y la guía de trabajo número 2, que es en esa semana donde le empezamos. Por eso les quiero mostrar esta guía de trabajo, porque durante esta semana, que sería la semana 3 del módulo, empezaríamos a trabajar esta guía. Es decir, dedicaríamos jueves y viernes de esa semana y de la siguiente a desarrollar esta guía, ¿verdad? Y para ello, pues, me van a acompañar en esta aventura, como le llamo yo. Me van a acompañar los compañeros Francisco, Ana Yancy y Ramón. Y mi persona, nosotros vamos a brindarles todo el acompañamiento para que ustedes logren desarrollar y concretar esa guía de trabajo número 2, de tal manera que en la 4ª semana, al final del módulo, ustedes puedan tener esta guía desarrollada, y también es una guía en grupo, ¿verdad? Así que, obviamente, aquí hay un espacio para que ustedes suban, ¿verdad? La guía. Ahí se da después de que terminemos, ¿verdad? Ustedes la van a afinar, le van a poner algunos elementos más y van a tener la posibilidad de subirla para una fecha posterior, ¿verdad? Yo había puesto 10 de diciembre, pero eso puede variar, aunque yo creo que por el hecho de trabajarla durante 2 semanas, vamos a tener la posibilidad de lograr concretarla para esa fecha, ¿verdad?
Así que no sé si se logró comprender, Danilo. Qué bueno que abrimos el campo porque sí, definitivamente me surge la inquietud de que vayan los nombres a confundirse, ¿verdad? Sí, está claro. Entonces voy a hacer esa revisión hoy en la noche, todavía no la descarguen, no la descarguen. Yo voy a revisar para precisar más y ponerles números. De hecho, voy a tratar de colocarle un número, ¿verdad? Por ejemplo, para grupo 1, grupo 2, grupo, así, ¿verdad? Para que no haya ninguna confusión. Así que gracias por el detalle y por mencionarlo. Voy a detener esta pantalla y ahora les voy a compartir la guía de trabajo número 2, que creo que la tengo aquí ya. A ver. Aquí está. Esta es la número 2 y esta es la que es más compleja, pero es la que vamos a trabajar durante las 2 semanas que les mencionaba, ¿verdad? En la primera semana vamos a trabajar hasta el inciso D, ¿verdad? Vamos a trabajar una parte y en la siguiente semana vamos a trabajar la otra y les va a quedar siempre a ustedes un tiempo para que la afinen y para que la puedan subir a la plataforma como devolución del trabajo, ¿verdad? Ahí lo que se les va a pedir básicamente es que identifiquen la experiencia que quieren sistematizar, como la figura que les mostraba, ¿verdad? A dónde está ubicada esa experiencia, cuándo se realizó o dónde se está realizando y quiénes son los que participan o participaron, ¿verdad? Se les va a pedir que definan objetivos, se les va a pedir que identifiquen qué aspectos de la experiencia ustedes quieren sistematizar, es decir, el eje de la sistematización, los ejes de sistematización. Se les va a pedir que en una segunda etapa, en la siguiente semana, que identifiquen fuentes de información que van a utilizar para hacer esta sistematización, que identifiquen los productos precisos que van a salir de la sistematización y, por supuesto, que hagan un esfuerzo por poner en cronograma el proceso y además un balance de lo que invertirían en presupuesto para poder llevarla a cabo, que también es un tema importante, ¿verdad? Es decir, esto tendría que colocarse también algún tipo de recursos para poder echar a andar este proceso, ¿verdad? Entonces, aquí les aclaro que lo que se facilita en el curso es un diseño, pero que ustedes puedan concretar el proceso metodológico en ese diseño, que comprendan el resto de las etapas a través de estas experiencias que vamos a ver y que por supuesto ustedes, porque se les va a recrear durante la semana de trabajo restante, ¿verdad? Se les van a recrear algunas experiencias que hemos tenido como universidad para que ustedes puedan ver cómo tiene esto sentido para efectos de recuperar conocimientos y aprendizajes que son valiosos para poder concretar algunos procesos de cambio social y transformación, sobre todo porque recuerden que esta herramienta es para poder aplicarla a proyectos de vinculación, a intervenciones de vinculación con la universidad y para otro tipo de procesos que llevamos a cabo con actores sociales, ¿verdad? Y sobre todo para poder hacer también, aplicarla, ¿verdad? Esta herramienta para fortalecer capacidades en estos grupos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, esta guía también está subida en la plataforma, ¿verdad? Podemos retomarla también la próxima semana que haríamos la plenaria, por ejemplo, podemos tomar un poquito de tiempo para hablar otra vez de esta guía, si a ustedes les parece, y para poder explicar también con mayor precisión cómo se va a llevar a cabo el proceso de acompañamiento, para que las y los compañeros también se preparen y sepan a quiénes vamos a ir, porque nos vamos a distribuir por grupos, ¿verdad? Cada uno va a atender, según la cantidad de grupos, cada uno va a atender un par de grupos o 3 si es necesario, y así les vamos a explicar un poco cómo haríamos el acompañamiento para que ustedes sepan que pues no van a estar solos haciendo este trabajo y que vamos a tener la oportunidad ya en grupos más pequeños de discutir sobre este proceso, ¿verdad? Porque este proceso requiere también que hagamos algunas reflexiones a la base para ir entendiendo y comprendiendo los conceptos. Entonces, a la par que ustedes van recorriendo las lecturas, viendo los videos, vamos haciendo un ejercicio práctico que les permite entonces la comprensión de los elementos que ustedes van viendo en el proceso metodológico de sistematización. ¿Hay alguna pregunta? No hay manos levantadas, Leti. Perdón, es que tengo problemas para levantar la mano. Yo sí quisiera saber si esta segunda guía es con un trabajo entonces que conozcamos que se ha realizado.
ya que hay Así que es. colocar dónde fue realizado y otras cuestiones de Es decir, lo que usted va a hacer es seleccionar una experiencia, un proyecto, una intervención que se realizó o que se esté realizando. Por eso hay que negociarlo en el grupo, ¿sí? Es decir, ustedes como grupo tienen que escoger una experiencia en las cuales algunos de ustedes, si todos están participando mejor, más óptimo, pero si no, por lo menos que algunos de ustedes estén participando en la experiencia, negociar, ¿verdad? En el grupo, esa selección, y a partir de allí hacer el desarrollo de la guía. Y por supuesto depende mucho de si tienen acceso, ¿verdad? Porque la idea aquí es que ustedes puedan concretarla. Entonces tienen que tener posibilidades de recuperar información, ¿verdad? De poder hablar con los actores que han participado en algunas de las etapas. Esos actores están en la comunidad muchas veces, es decir, las posibilidades que van a tener ustedes, por ejemplo, de acceder a esa población para poder hablar con ellos, para que les cuenten, así como dice Danilo, bueno, nos sentamos abajo de un árbol y ellos empezaron a contarnos, es decir, vamos a tener la posibilidad de hacer eso o de hacer otro tipo, de implementar otro tipo de técnicas dependiendo del actor al que vayamos a abordar. Es posible que sea sencillo para cierto tipo de actor que les enviemos por correo una encuesta, por ejemplo, una entrevista, pero tal vez es más difícil enviarlo a una comunidad porque tal vez es más el intercambio hablando, ¿verdad? Con ellos y platicando como puede ser más fácil recuperar el proceso. Entonces, todo lo que ustedes generan de actividades que se pueden realizar para hacer esto, todo eso va a depender de la posibilidad de tener acceso a estas personas, ¿verdad? Y para eso hay que tener algunos elementos concretos y reales, pues, es decir, ustedes tienen que escoger una experiencia que facilite esto y no que lo vuelva complejo, ¿verdad? Por eso la idea es que los compañeros puedan agruparse de acuerdo a eso y que puedan negociar qué experiencia podría ser la más idónea para poder hacer un ejercicio de sistematización. Lo que ustedes van a generar aquí es un plan, repito. Ese plan, la intencionalidad es que ustedes logren concretarlo ya en una práctica real después del diplomado, ¿verdad? Obviamente, porque primero que estamos con el tema todavía del distanciamiento social, pero luego también es importante porque ustedes requieren de condiciones institucionales para hacer procesos de sistematización de este tipo, ¿verdad? Entonces se requieren algunos espacios de trabajo para hacerlo, hay que moverse de la ciudad para hacerlos porque algunos proyectos tal vez pueden estar fuera de la ciudad y esas cosas van a requerir espacios. Entonces, si ustedes luego deciden llevarlo a la práctica, esto ya entraría como un proyecto de vinculación, ¿verdad? Que en este caso su producto final es un informe de sistematización y podrían perfectamente matricularlo como una propuesta de vinculación, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Claudia. En el caso de la dirección de vinculación, Jimena, los compañeros están trabajando en la sistematización de Opalaca, ¿verdad? Allí podrían hacer un equipo, ¿verdad? Porque ya hay un equipo trabajando en la sistematización en Opalaca. Hay 3 personas, casualmente, 2 de ellas van a estar asesorando a los grupos. Entonces, ustedes podrían perfectamente unirse a ese equipo de sistematización y el plan hacerlo en función de esa experiencia o tomar otra de las experiencias que estamos desarrollando, ¿verdad? Claudia Moncada ¿Alguien más en que el tenga chat. alguna duda? Claudia Zaira, por Moncada en el ejemplo, en chat. su caso, Sí, Vania, dígame. sí, en su caso, por ejemplo, bueno, por el nivel de experiencia y expertise que usted tiene en el tema, no sé si a usted le parecería hacer una propuesta individual o le gustaría sumarse a uno de los grupos. Usted tendría toda la libertad de sumarse a cualquiera de los grupos, ¿verdad? Y también, si usted tiene a bien, podría también formar parte del equipo de asesoramiento, ¿verdad? Si miramos en algún momento que son muchos grupos, también podríamos, no sé si podríamos contar con usted para poder apoyar, para que nos pueda apoyar. Como usted y su equipo estimen conveniente, pues yo siempre aprendo de todo en lo que participo, ¿verdad? Y de lo que soy parte. Aprendo siempre de todas y de todos. Así que en lo que ustedes estimen conveniente, pues yo estoy a la disposición. Perfecto, entonces me gustaría que usted se uniera al equipo de asesoría
¿verdad? Porque no me gustaría que quedara sola, ¿verdad? Para el proceso de sistematización. Entonces, ya sea usted puede decidir integrarse a uno de los grupos, pero también usted podría integrar el equipo de asesoramiento y así acompañar el proceso, porque debido a su experiencia, verdad y recorrido, sería muy valioso que algunos de los grupos pudieran tener su retroalimentación, ¿verdad? Me parece a Claro, mí que con todo sería, gusto. Si y usted si a usted le... considera que puedo aportar asesorando un equipo, pues con todo gusto yo lo hago porque así aprendemos de la experiencia de cada miembro de ese equipo, ¿verdad? Y Perfecto. retroalimentamos de una manera más práctica. Perfecto, entonces lo que haríamos es que cuando hagamos la distribución de asesoramiento de los grupos, ahí yo le asignaría uno, ¿verdad? De manera concreta, entonces, y su evaluación, Zaira, sería ese asesoramiento, ¿verdad? No sería un plan como lo estamos esperando del resto, sino más el hecho de poder acompañarnos en este proceso y pues extiendo públicamente un agradecimiento por su disposición, ¿verdad? A acompañarnos porque con su experiencia vamos a tener un exitoso resultado en esos grupos que usted nos apoya. A su orden y la de todas y todos los compañeros que están aquí, que sé que en algún momento vamos a tener la oportunidad de interactuar. Gracias, gracias miles. Y bueno, en el caso de Nicaragua, con los compañeros de Nicaragua, no sé quién de ellos está por acá que pudiera también cualquier tipo de acompañamiento que se requiera en especial, pues yo estoy en constante comunicación con la vicerrectora de Extensión. Con ella estaba casualmente hoy en la tarde trabajando en una propuesta con el SICABUS. Entonces, pues no habría ningún problema también porque podríamos también a través de Erling trabajar, ¿verdad? Alguna de las propuestas y seleccionar de algunas de las experiencias que se están haciendo en una León, alguna para que puedan participar plenamente, ¿verdad? Para que no haya ningún problema. Y en el caso de la Universidad Pedagógica, pues allí supongo que sería un solo grupo y entonces allí pues ellos tienen la libertad ya, Fabiola, pues Naún y el resto de los compañeros tienen la libertad de poder trabajar una propuesta desde ese espacio o escoger alguna otra experiencia que consideren adecuada para hacer el plan, ¿verdad? Si hubiese también alguna dificultad o alguna temática en especial, tanto Fabiola como Nahum saben que pueden escribirme de manera directa, ¿verdad? Para poder adecuar cualquier proceso que sea necesario. Y para el resto, pues, como repito, que este trabajo sea rico, que sea de mucho compromiso, pero también que sea de integración entre ustedes, que esto sirva para que se conozcan más, para que queden establecidos como grupos de trabajo para más adelante encontrarse en otros proyectos y que esto facilite que esta gran comunidad de personas que se están formando en este proceso pues siempre continúe aportando de manera crítica a la construcción de mejores prácticas de vinculación universidad-sociedad, ¿verdad? Así que yo les agradecería entonces mucho. Cualquier otra consulta, ustedes saben que estoy a la orden, ¿verdad? No sé si todavía hay dudas con respecto al trabajo del módulo 3. Alguien por ahí me escribía y ya habíamos aclarado algunas cosas, pero no sé si hay alguna otra necesidad de aclarar algunos temas pendientes que tenemos del módulo 3. Si a alguien se le ha complicado el trabajo en el módulo, por favor no duden en escribirme. Sé que tenemos poco tiempo a veces en las sesiones sincrónicas, pero podemos hacer un esfuerzo para encontrarnos en otro momento. Si hay alguna dificultad con el módulo 3 para que lo platiquemos, ¿verdad? Ya me había pedido ya Argelia un espacio. No sé si los demás ya quieren retirarse. Creo que me quedaría con ella entonces para poder hablar. Y pues por lo demás estaríamos listos para mañana para en punto de las 4 trabajar con la profe Digna Maribel y que ella pues nos haga una exposición desde la perspectiva de lo que ellos vienen trabajando en esa experiencia formidable de trabajo social, ¿verdad? Y que pues no podemos tener una mejor referente que ella en este momento y además también porque con ella estamos trabajando en el municipio de Palaca y pues ella también nos está apoyando en muchos otros procesos, así que es parte de nuestro equipo de profesores vinculadores comprometidos, ¿verdad? Con el quehacer nuestro. Entonces les agradezco esta sesión, esta presentación se la voy a subir también y les voy a verificar muy bien los nombres de los grupos para que no vaya a haber ninguna confusión, si les parece.
Y entonces así me quedo con Argelia. No sé, Rolando, tú sí te vas a quedar también para que platiquemos. Se queda todo el equipo de Curno. Ok, perfecto. Vamos a esperar entonces que salgan el resto para que platiquemos. Solo denme unos minutitos para ir a tomar un vaso de agua. Buenas noches.